Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a estudiar el día de hoy nuestro estudio de la divinidad. Préstame, Tony, tu libro, por favor. La doctrina de la divinidad. En específico estaremos estudiando la doctrina de la divinidad de Cristo. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que tienen ahí, www.dtuniversity.org. Vámonos todos, por favor, al principio del capítulo 1 para estudiar algunas de las posiciones históricas sobre la deidad de Cristo. Una de las doctrinas más básicas y fundamentales del Nuevo Testamento es el hecho de que Jesucristo era más que un hombre, y eso es verdad. La verdad proclama que Él es en realidad divino, Dios el Hijo. Ahora, Jesús hacía referencia a yo soy el que soy. Eso viene del Antiguo Testamento, desde Éxodo, donde dice: aquí yo llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué responderé? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. I am that I am. No me pongan ningunos límites. No digas a la gente que yo soy el alfarero, porque no van a saber que yo soy la mañana. No les digas que yo soy el tabernáculo, porque no van a saber que yo soy su alabanza. No les digas que yo soy el principio, porque no van a saber que yo soy el fin. No les digas que yo soy su guerrero, porque no van a saber que yo soy el que nunca le ha temido a ninguno de sus enemigos. No le digas que yo soy su pediatra, porque no van a saber que yo soy su ginecólogo. No le digas que yo soy su salida, porque no van a saber que yo soy su redención. Así que I am that I am. Yo soy el que soy. Yo soy quien yo quiera ser, a la hora que yo quiera hacerlo, cuando yo quiera hacerlo, cómo yo quiera hacerlo, con quién yo quiera hacerlo. Entonces, esa misma eternidad de Jesucristo estaba siendo profetizada desde aquel entonces, cuando Dios se le presenta aquí a Moisés y le dice: represéntame ante el faraón y les dices que yo soy el que soy. I am that I am. Entonces, la deidad de Cristo viene siendo Dios con nosotros. Emmanuel, Dios todavía con nosotros, y lo hizo ahora a través de Jesucristo, el verbo hecho carne. La deidad de Cristo es entonces la gloria del Padre. Todo esto está en página 7, ahí capítulo 1 de sus libros. Entonces la deidad de Cristo es lleno de gracia. Entonces la deidad de Cristo es lleno de verdad. C.S. Lewis, el último párrafo ahí de página 7, dijo: un hombre cualquiera no pudo haber dicho las cosas que Jesús dijo. Un hombre cualquiera que fuera meramente hombre no pudo haber hecho las cosas que Jesucristo hizo. Entonces, esto confirma que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Algunas de las declaraciones que Jesús hizo fueron sobrenaturales, ¿verdad? Algunos de los hechos que Jesús hizo fueron sobrenaturales, algunos de sus actos. Por lo tanto, Jesucristo viene siendo la misma deidad. Jesucristo viene estando deidificado desde el principio. Es importante en el cristianismo que nosotros nos convencemos de este concepto que Jesucristo es Dios, porque hemos malinterpretado por algunas de las teorías antiteístas o algunas de las controversias teológicas que surgen a nuestro alrededor, que nacen de la filosofía. Y estas controversias nos confunden en cuanto a lo que viene siendo la interrelación de el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y tenemos malinterpretado y nos dividimos como cristianismo porque se le pone muy poco empeño a la divinidad de Jesucristo. Si realmente te centras, para llegar al grano, en la deidificación, en la deidad de Jesucristo, pudiéramos comprender la doctrina de la divinidad mucho más claro que simplemente estar estudiando doctrinas humanas o filosofías. ¿Sí? A través de los siglos han surgido objeciones a esta gran verdad, y deberíamos estar enterados de las principales controversias. Vamos a estar familiarizándonos con estas controversias, pero realmente vamos a tener en mente en todo momento que Jesucristo fue el verdadero maestro. ¿Sí? No pudo haber sido un maestro humano, porque sus enseñanzas fueron sobrenaturales, ¿verdad? Más bien es un maestro divino. Y si sus enseñanzas traían divinidad en ella, entonces Él nos está mostrando el estudio de la divinidad. Lo leemos aquí.
Página 8, segundo párrafo, C.S. Lewis añade: usted puede encerrarle como loco, puede escupirle y darle muerte como si fuera un demonio, o puede postrarse a sus pies y llamarle Señor o Dios, pero no nos presentemos con la necedad de una arrogante condescendencia acerca de que Él es un gran maestro humano. Él no nos ha dejado abierta esa posibilidad, ni siquiera lo intentó, porque Él es un maestro divino. Él nos estaba enseñando la divinidad, ¿sí? Pudiera argumentar alguna teoría por ahí y decir: no, divinidad es exclusivamente Dios mismo, el estudio de Dios, Jesucristo muy aparte. ¿Cuándo te has topado a Dios? En ningún momento. Pero te has topado a quien Él envió para conocer a Dios. Y por eso el estudio de la divinidad se enfoca principalmente en conocer la divinidad de Jesucristo. El sabelianismo, los sabelianos, que fue ahí en el año 215, que nace de Sabelio, también conocido como el monarquianismo o el patripacianismo, enseña que el Padre sufrió. Muy erróneo concepto, que el Padre nació como Jesucristo. Sabelio, su exponente más famoso, Noeto y Praese, sus primeros defensores, enseñaban que el Padre nació como Jesucristo. No puede ser de esa manera. Viene Calixto después y contradice a Sabelio, página 9 mero arriba. Calixto excomulgó a Sabelio, publicó un informe en el cual declaró que el Padre y el Hijo son uno mismo, que el Espíritu que se encarnó en la Virgen María no es diferente del Padre, sino uno y el mismo. Vamos a cubrir un poquito la Mariología. Poquito aquí, ya que se mencionó aquí sobre la Virgen María. Vamos a desglosar un poquito sobre se llama Mariología, no Mariología, sino Mariología con O. Mariología es el estudio que intenta decir la deidad de María por haber sido la madre terrenal de Jesús. Bueno, pues esto se explica de esta manera. Cuando un niño nace de una madre natural y trae el huevo de la madre, ¿sí? el óvulo de la madre, nace con la misma sangre que la madre, ¿se le puede identificar? Sí se le puede identificar, ¿sí? Eso lo clasificaría como el hijo natural de ella. Pues Jesús no traía la sangre de María, no pudo haber traído la sangre. Cancelamos ahí completamente el estudio de la Mariología para poder querer justificar a la Virgen María como supuesta deidad, como estar deidificada. Sí. Luego Hipólito condenó las opiniones de Calixto y todos estos conceptos que tuvimos durante la era patrística, los primeros 400 años después de que Jesús fallece, después de que lo asesinan. Por 400 años la iglesia estaba creciendo por los primeros 3 siglos, los primeros 300 años fue el periodo de crecimiento de la iglesia, que llegó hasta 30 millones y después hasta 30% del imperio romano. Pero después, 100 años después, o sea 400 años, es lo que forma la era patrística. Así que es común, es normal que estaban surgiendo todas estas teorías antiteístas, queriendo refutarse una con la otra en los concilios, el concilio de Nicea, concilio de Calcedonia, concilio de Macedonia. Todos estos concilios estaban refutándose porque estábamos en una era patrística. Estábamos en una era donde se estaban refutando todas las doctrinas para poder determinar las doctrinas principales que hoy tenemos en el cristianismo, ¿sí? Un pensamiento más inocente, dice aquí en página 9, el monarquianismo vino a Roma desde el este y permaneció en varios lugares como en Siria, Asia Menor, Libia y Egipto por muchos años. Fue especialmente persistente en Egipto. En el V siglo Agustín se inclinaba hacia el monarquianismo modalístico. Sabelio argumentaba que Dios es una persona que se proyecta a sí mismo en 3 maneras, ¿ok? Todo por separado. Así que él está negando la Trinidad. Un pensamiento más inocente, que es el pensamiento que tenía Sabelio, es visto como el Padre, Él crea y da la ley. Y luego también lo ve como el Hijo, redime y salva. Y luego también fue visto como el Espíritu, santifica dando vida espiritual. Bueno, ustedes van a leer muy detenidamente cada uno de estas controversias y van a poder estudiarlas para poder conocer cómo es de que nacieron a través de la filosofía. Los arianos
el arianismo. Fue un historiador griego, hombre militar y filósofo del periodo romano. Esto no está escrito ahí en tu libro, ¿ok? Este realmente está diciendo, para llegar al grano, que Jesús es solo metafórico. Él dice que Jesús no es real, que Jesús fue ficticio, algo simplemente creado, que Jesús no es coeterno con Dios el Padre. Entonces los arianos, que déjame decirte que están muy fuerte el día de hoy en nuestra sociedad, que es de donde nacerían entonces los fastidios de Jehová, los testigos de Jehová. Sí, es de donde nacerían, porque ellos están diciendo que Jesús está simplemente inventado. Muy bien, bueno, que es simplemente un sentido metafórico, una similitud, pero que no fue real. Eso es lo que te dirían los arianos, el arianismo. Los apolinaristas o apolinarismo confirma la era de los argumentos patrísticos, porque te dice ahí, el obispo de la Odisea, Apolinar, fue un agresivo polemista del siglo IV. ¿Y qué dijimos que es el siglo IV? Donde ya se están estableciendo todas estas doctrinas, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la providencia, la doctrina del perdón, la doctrina de la salvación, que es la soteriología, la doctrina todas las doctrinas principales, escatología, finales de los tiempos, antropología, principios de los tiempos, donde se terminan de terminar todas estas doctrinas en los concilios donde se reúnen. Los apolinaristas ya estaban al final de ello. Ellos están diciendo que Jesús tuvo cuerpo humano, pero mente divina. En otras palabras, que Jesús no pudo ser humano. ¿Qué cancela ese concepto? ¿Qué es lo que canceló completamente? Ya, solo en lo que acabo de decir nos damos cuenta ahí que está errado el Apolinar, ¿sí? Porque está cancelando la unión hipostática de las dos facetas de Jesucristo, que Él es 100% hombre y que Él es 100% divino. Él constataba que la humanidad de Jesús fue solo pasiva, no real. Por lo tanto, Él está diciendo que Jesús no fue tentado carnalmente. Entonces no puede ser un ejemplo para nosotros. No pudiera ser así, porque Jesucristo, cuando dice que fue tentado en todo, Jesucristo fue tentado en todo, ¿sí? Aún en las pulsiones sexuales, cuando el ser humano tiene los deseos sexuales de querer el sexo opuesto, ¿ok? Aún en eso fue, pues por eso le levantaron ese chisme con María Magdalena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabe que Jesucristo fue tentado en todo. Y si se dice que Jesucristo fue tentado en todo, es porque Jesucristo fue tentado en todo. ¿De qué nos sirve eso? ¿Qué podemos identificarnos con Él? Que la tentación que podamos sufrir, que la persecución que podamos sufrir, que el sufrimiento que podamos pasar, podemos venir a Él y decirle: Jesús, estoy pasando esto. Y podemos encontrar en las Escrituras la identificación de nuestra vivencia con Jesucristo, y que Jesucristo diga: a mí también me lo hicieron. Te están vituperando, te están criticando, te están dividiendo, te están estafando. A mí me lo hicieron también. Eres inocente y vienes a mí quejándote que eres inocente y te están haciendo esto y esto y esto y esto y esto, y están hablando mal de ti, así, como tú sabes que ha sucedido en tu vida, ¿verdad? ¿Sí? Y digo, porque es mi amigo aquí y sé que han hablado mal de él y todo. Y él vino a mí y decidí confiarle, porque el Espíritu me dijo: Tony es el que tiene la razón. Y le estaban hablando de él feo. No sé si es porque es chilango o qué, pero bueno. Dímelo cantando. Un poquito, tal vez, no sé si fuera de contexto, pero... No, adelante. ¿De dónde es que se sacan eso de los rumores de María Magdalena? O sea, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde nace eso? Quizás por la privacidad que tuvo Jesucristo con ella. Por la privacidad que tuvo con ella. Hace mucho tiempo es que yo vi ese estudio, para serte franco. Lo tengo en las notas en algún estudio, pero tú sabes, prefiero serte franco, que no recuerdo exactamente cuál es la teoría detrás de ello. Porque de hecho prefiero serte franco. Fue una de las primeras personas que se les presentó después antes de que descendiera, que le dijo que una de las dos mujeres que estaba presente. Ajá. Sí, fue una de las dos mujeres que estaba presente. Por la cercanía con Jesucristo, ¿sí? Es de que se le levanta ese chisme, ¿sí? Apolinar decía que dos naturalezas completas
no pueden existir. Último párrafo de página 10. Ahí cancela completamente la unión hipostática. Y necesitamos la unión hipostática porque si Jesucristo es 100% hombre, Él se identifica con tu sufrir, Él se identifica con lo que tú puedes estar pasando en esta tierra. Tú puedes ir a Él por consuelo, y tú puedes ir a Él por consuelo porque tú le puedes decir: tú fuiste carne, tú fuiste hombre, a ti te vituperaron, a ti te torturaron, a ti te golpearon, hablaron mal de ti, todo era falso. Necesitamos su parte humana, la unión hipostática, y necesitamos su parte divina para poder confirmar la divinidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, necesitamos las dos partes. Él tenía que ser tentado en carne, tenía que ser tentado en todo. Él tenía que ser carne porque él tenía que vencer a Satanás, donde el primer Adán no pudo vencerlo. Si él tenía que ser tentado en carne, si hubiera utilizado su divinidad en los momentos cuando estaba siendo tentado en carne, hubiera hecho trampa. El momento que él hubiera utilizado la divinidad y traerse a los ángeles, los millones de ángeles, y pelearse con Satanás en ese entonces, él hubiera hecho trampa. Satanás le hubiera dicho: ya perdiste la batalla, no me puedes vencer en la carne. Pero lo venció en la carne como ejemplo para nosotros, pavimentando el camino, que él es 100% hombre y también 100% divino. Entonces aquí Apolinar está diciendo que dos naturalezas completas no pueden existir, así que está completamente erróneo. ¿Sí? En el concilio de Nicea, página 11, primer párrafo muy arriba, última oración: con todo, Apolinar creía haber permanecido fiel a la ortodoxia nicena. Debes un poquito de historia aquí solo para que lo sepamos. El declive de la ortodoxia nicena, o sea, cuando ya cayó la ortodoxia nicena, que viene siendo los resultados que sucedieron en el concilio de Nicea, ¿okay? Fue cuando la asamblea determina que Dios es uno. El creador y gobernante del universo ha existido eternamente. Ahí se le derrumbó todo el espectáculo a Apolinar, ¿sí? Cuando se determina en concilio que Dios ha existido eternamente. Y se determina que ha existido eternamente en sus tres manifestaciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que estas tres partes son iguales de un solo Dios. Tenemos que aclarar todos estos puntos para no estar divididos doctrinalmente. Cuando estudiamos estos puntos a profundidad, no nos dividimos, sino entramos en un concilio, entramos en una unión en espíritu. Los nestorianos, que son las enseñanzas de Nestorio, o el nestorianismo, qué nombrecito, ¿verdad? Sí. El nestorianismo, pues ya nos dimos cuenta que es cuando ya se está acabando la era patrística, porque es entre años 428 a 451. La razón por qué está al revés es porque el tiempo viene de reversa. Principalmente lo separó en dos secciones, el nestorianismo. Lo separó en la cristología, la divinidad, y la mariología. Otro corrupto, ¿sí? La doctrina de Nestorio era un patriarca de Constantinopla, ¿ok? Un patriarca de Constantinopla, así que tenía mucha palanca para que lo que él se determinara se estableciera dentro del cristianismo. Y como es al final de este imperio de este periodo del imperio de Constantino, tenía palanca política para poder establecer su doctrina a nivel toda la iglesia. Ya nos damos cuenta por qué salió la morenita. ¿Ya? La Virgen. Porque establece la mariología. Entonces, cuando él separa la divinidad en dos secciones, cristología, que es divino, y mariología, con O, la doctrina de Nestorio, él tiene el poder de poder establecerlo a nivel iglesia, porque simplemente le surgió de su mente que era así. Pero pues no había biología para que le explicara el desarrollo del ser humano y que le explique que el ADN del niño tiene que estar en la madre, que el ADN del niño de la madre tiene que estar en el niño para que entonces pueda ser justificado su hijo. Y Jesucristo no era hijo de María, porque el ADN de él no estaba en él, porque el ADN de ella no estaba en él. Pero por su ideología lo logra establecer a nivel iglesia, y Nestorio aquí toma gran
potencia. Muy bien. Los monofisitas, que es el monofisitismo, que Cristo tuvo una sola naturaleza, la divina. Así que nos vamos al otro extremo. Que el lado divino, mira la manera como lo piensa él, que el lado divino de Jesús absorbió su humanidad. Ah, caray. O sea, se deshizo de toda la humanidad. Que lo humano fue deidificado. Entonces está diciendo él que su cuerpo no era de la misma sustancia que nosotros. Muy parecido a un anterior que acabamos de leer, ¿verdad? Y eso no puede ser, porque entonces entonces nosotros no tuviéramos identificación con la carne de Jesucristo para poder saber que podemos vencer nuestras batallas, porque Jesucristo los venció y las victorias de Jesucristo son las victorias también nuestras. Y entonces si él está diciendo que su cuerpo no era de la misma sustancia que nosotros, tenemos la batalla perdida. Vuelvo a repetir una vez más. Si está diciendo, si el monofisitismo está diciendo que lo humano fue deidificado y que su cuerpo no era de la misma sustancia que nosotros, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder ganar nuestras batallas? Pero Jesucristo tenía que vencer la batalla donde el primer Adán no pudo. Vamos a entrar, porque podemos estar todo el resto del capítulo aquí cubriendo más enseñanzas y es muy complejo esto, así que vámonos a brincar. Ustedes los pueden cubrir, ustedes pueden estudiar todo el resto de monotelistas, adopcionistas, los socinianos, los mormones, la ciencia cristiana, los fastidios de Jehová. Página 14 empieza el capítulo 2, que son las definiciones y los términos. ¿Ok? Habla puros términos. Vamos a brincarnos directamente al capítulo 3. La coigual deidad de Jesucristo con la del Padre. Muy bien. Vamos a entrar en algunas porciones bíblicas. Prefiero irme bajo la enseñanza de las porciones bíblicas para estar cubriendo historial. ¿Tienen ustedes una presentación con ustedes? ¿Sí la tienen por ahí? ¿Sí? En esa presentación vamos a poder estudiar porciones bíblicas que confirman, llegando al grano, la deidad y la divinidad de Cristo. ¿Listos? Cristo tuvo el poder de perdonar. Dice Hechos capítulo 5 versículo 31, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Algunas de las porciones bíblicas que serían referencias bibliográficas las tienen ustedes ahí en Colosenses capítulo 3 versículo 13, Salmos capítulo 130 versículo 4 y Jeremías versículo 31 versículo 34. Lo que son estas tres porciones bíblicas aquí viene siendo el origen de donde se toma la referencia para poder llegar al escrito de Hechos capítulo 5 versículo 31. Los discípulos de Cristo aún reconocían que Jesús tenía el poder de perdonar pecados, algo que solo Dios podía hacer. ¿Por qué? Como Dios era quien era el ofendido, como Dios es quien había sido ofendido por el pecado, entonces el perdonar solo le pertenecía a Dios. Al Jesús poder perdonar pecados, que dice aquí, a Dios exaltó con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Al Jesús poder perdonar pecados, se le coloca en la postura de Dios mismo. Ahora, un poquito de historial de cuándo fue escrito aquí Hechos 5:31. Hechos capítulo 5, versículos 27 al 42. Tienen ustedes esta nota ahí en la presentación que les di. ¿Okay? Esto ocurre después de la fuga de la cárcel, de la fuga milagrosa de la cárcel. Provocó confusión esto de perdonar, completamente. Porque durante el ministerio de Jesús, Él les dijo específicamente a los 12 hombres que los arrastrarían ante los tribunales y los azotarían. Él les dijo a sus discípulos,
¿sí? Pero que de todos modos, aunque los arrastrarían, que ellos tenían que practicar el perdón. Una persona entonces que se niega a perdonar, no puedes estar siguiendo lo de las instrucciones que Jesucristo te dejó. Es como que está diseñado dentro de la providencia de Dios de esa manera. Les digo que perdonen, les digo que el cristianismo tiene todo que ver con perdón, entonces les voy a mandar la prueba, que vengan y los azoten, y los arresten y los golpeen, como para estar forzados, así para que sea como una prueba, para ver si realmente van a perdonar. Duro, ¿verdad? Dura enseñanza. Te cachetean, debes poner la otra. Muy duro esto. Entonces Jesucristo les dice por adelantado, los van a vituperar, los van a golpear, pero es para que ustedes practiquen un atributo de la deidad que yo poseo y que que es transmisible a ustedes, que es el perdonar. Eso está sucediendo aquí, eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Las palabras que usa Pedro van mucho más allá de la preocupación inicial del Sanedrín sobre el tema de la resurrección. Cuando sale este tema del perdonar, trajo confusión, provocó una confusión todo esto de perdonar. ¿Por qué? Porque el tema hasta ahorita era la resurrección. ¿Me explico? El tema principal de argumento hasta ahorita era que estaban diciendo que Jesucristo había resucitado. Entonces era el argumento principal. ¿Cómo pudo haber resucitado? ¿No resucitó? ¿Sí resucitó? Ok, y cuando sale aquí el libro de los Hechos, con este escrito, su diestra, cuando está escrito aquí, a este Dios le ha exaltado con su diestra. Eso proviene de la raíz griega archegos, que significa líder. Puede traducirse también como príncipe o capitán, también pionero y fundador. Fue una fuerte bofetada para los judíos. Mira la manera como está escrita. A este, o sea, a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra. Espérate. Pedro está acusando directamente al Sanedrín. Pedro está acusando al Sanedrín de ejecutar a aquel que originó al pueblo judío, aquel que vino a salvarlos, aquel que tiene liderato encima de la religión de ellos. ¿Me explico? Dime si esto no está confirmando, esta porción bíblica aquí, dime si no está confirmando la deidad de Jesucristo. Obvio que sí. Así que se desvió el tema completamente. Con esa acusación no es de extrañarse que el consejo, o sea el Sanedrín, no puede escuchar ya el llamado al arrepentimiento. Ya ni estaban enfocados en el arrepentimiento. Ya no estaban enfocados porque vino, porque Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que su muerte y resurrección proporciona todos los medios para que se puedan arrepentir de sus pecados y recibir el perdón. Ya todo eso se enfocaron, porque en este momento ya no pueden superar la audaz, o más bien la atrevida afirmación que este hereje que habían crucificado está sentado en un lugar de honor al lado de Dios. Todo eso quiere decir aquí Hechos 5:31. Así que Hechos 5:31 se malinterpretó por los judíos como una fuerte bofetada en toda la terminología que se está utilizando aquí, que se le está colocando a la diestra del Padre. Te explico rápidamente qué es lo que es la diestra. Diestra viene siendo tu mano derecha, el lugar donde como el ejército camina a la derecha, camina el de autoridad, y el de menos autoridad va a caminar a su izquierda, un paso hacia atrás. Muy bien. Ok, seguimos. Siguiente porción bíblica, Colosenses 3:13. Ahora el perdón es transmisible porque se va de Cristo a nosotros y luego de nosotros a los demás. Dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros. Oh, eso está complicado, my God. Eso sí está complicado, ¿verdad? Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En este versículo se sugiere un rasgo muy positivo que los creyentes deben expresar entre sí mismos, y es
No te tolero, sino te soporto. En el origen, la palabra soportar, como está escrito aquí en el origen del griego, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, en su origen, en el origen del griego, lo que está queriendo decir aquí, soportaos, está queriendo decir, trátalo con amabilidad y con gracia al que te haga mal. Y eso de tratarlo con amabilidad y gracia incluye tu perdón. Va más allá que solo una tolerancia. En los Estados Unidos nos toleramos, ¿verdad? Eso se nos queda grabado desde que estamos en primaria, secundaria, en high school, en preparatoria. En este país te toleras. Es una palabra que se utiliza. ¿Por qué? Porque habemos negros, blancos, rojos, latinos, chaparros, gorditos, grandotes, y el país está como con las uñas de defensa, de autodefensa. Así que para que no explote la tercera guerra mundial aquí, solo dentro del país, nos tenemos que soportar unos a los otros. No me caes bien, pero te tolero. Te tolero. Así que es una palabra muy utilizada en los niños, en las escuelas. Te tolero. Tengo que aprender a tolerarte dentro de esta democracia. Pienso diferente que tú, pero te tolero. Aquí no nos está diciendo que lo toleres. Aquí te está diciendo, ve más allá todavía. A la amabilidad, a la gracia. ¿Sí? En lugar de exigir la perfección de los demás, tienes que estar dispuesto a soportar las peculiaridades y las rarezas de otros creyentes. Cuando ellos fallan, ay, está complicado como te lo voy a decir. Cuando ellos fallan, inmediatamente tienes que estar dispuesto a perdonarlos. Hasta se rieron con una risita medio burlesca ustedes. No sé qué risita fue esa, pero sí. Tienes que estar dispuestos a perdonarlos. Tienes que estar dispuestos a ayudarles a sanar. Dios lo hizo primero y luego Cristo lo hizo después, y por lo tanto nosotros lo heredamos. Conceptos totalmente divinos. Dime si no confirma Colosenses 3:13 la divinidad de Jesucristo. Obvio, porque está trayendo los apóstoles, están trayendo las enseñanzas de Jesucristo aquí, en este caso a la iglesia a los colosenses, sí, diciendo, si Dios lo hizo primero y luego ya Cristo lo llevó a cabo también, pues nosotros heredamos ese hermoso atributo de perdonar a los que nos ofenden. ¿Sí? Poder de juzgar. Cristo también, Jesús posee el poder de juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Te encarezco, anota por favor qué significa. Es un mandato. O sea, es un mandato. Viene del griego diamartiromai, como diamar, diamartyromai, lo voy a poner en la pantalla, ok, es un término judicial griego que implica obligación, es una obligación solemne que Pablo está imponiéndole a su amigo Timoteo. La palabra también se encuentra en 1 de Timoteo 5:21 y le dice, en la presencia de Dios, de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos. Mira las autoridades que está tomando. Te encarezco, te mando que guardes estas reglas sin prejuicio, sin hacer nada con parcialidad. ¿Sí? Ahora, te encarezco simplemente quería hacérselos ver para poder ver cómo ya se están tratando los apóstoles, y los apóstoles están tratando ya a sus discípulos como soldados. Ya los están tratando con órdenes muy directas, con mandatos muy directos. ¿Sí? En Timoteo 6:13 también se vuelve a repetir. Pablo usa una terminología diferente, pero con un significado similar.
Le está diciendo en 1 Timoteo 6:13, te mando en la presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús. La intención de Pablo aquí es llevar a Timoteo a prestar mucha atención y obediencia a instrucciones divinas. ¿Sí? Ahora, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué estamos notando aquí? La mención, uno tras el otro, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Acto que solamente pudiera llevarse a cabo por el que diseñó los mandatos de la ley en el Antiguo Testamento, que es Jehová. Si se le está colocando entonces aquí al Señor Jesucristo al lado, juntamente con Él, confirma totalmente su deidad de poder juzgar. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así que está llegando Él con una introducción a dar órdenes, pero está utilizando cierta autoridad que está presente para poder dar esas instrucciones. ¿Me explico? Juan 20:28. Vámonos a la que sigue. Hasta el más incrédulo confesará que Jesús es Dios. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Ok? Esto es una experiencia personal con Jesús. Se tiene que vivir una experiencia personal para poder declarar que Dios está involucrado en el asunto. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir aquí? Bueno, primero explico la historia y luego después vamos a un ejemplo práctico. El escepticismo de Tomás de dudar de Jesús, aun cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, esto es muy peligroso porque la duda te lleva al pecado. Era una persona muy dudosa. ¿Sí? Abran por favor sus Biblias. Les pido que abran sus Biblias a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, vamos a leer del versículo 24 al versículo 30. ¿Sí? Por la misma duda de Tomás, por esta razón es que el Cristo resucitado se le aparece. Ahora pensemos, ¿Dios tiene la necesidad de comprobarse? ¿Tenía Jesucristo la necesidad de comprobarse ante algún hombre que Él es Dios? Obvio no. Sí. Entonces Juan 5, capítulo 5, versículo 39-40 aclara este punto, que las escrituras son suficiente evidencia de su existencia. Porque dicen aquí Juan 5, 39-40, las escrituras dan testimonio de mí. Pero no todos están tan dóciles. Va a haber algunos bien tercos. ¿Y por qué va a haber algunos bien tercos? Dios necesita tener una experiencia personal con ellos. Y por lo tanto tú como ministro solo puedes llegar y darle un mensaje directo, pero no puedes estorbar a Dios hasta que la persona tenga su propia vivencia. Porque la persona, a través de su vivencia, a través de su experiencia de vida, va a confirmarse. ¡Wow! Dios de veras que me ama. Y por mi terquedad pudieron haberme matado allá donde yo andaba. Por mi terquedad pude haber terminado lesionado. ¿Sí? Pero la persona tuvo que tener su experiencia. Entonces la lección aquí de Tomás es que él termina determinándolo como Señor mío y Dios mío. ¿Sí? Para conocer cómo llegó Tomás a esta declaración. Ahora, un poquito de la historia, solo para que sepas. Antes de leer Juan capítulo 20, Pedro y Juan reciben un informe de María Magdalena que el cuerpo de Jesús se ha ido. Llegan para encontrar una tumba abierta y la ropa ahí vacía, la ropa funeraria, junto con un paño para la cara ahí doblado. Cuando los dos hombres se van, María permanece y de repente se encuentra con un Jesús resucitado. Aunque ella les dice a los demás, se resisten a creer hasta que ven a Jesús en persona. Tomás es específicamente el terco.
Y Jesús comenta cuán bendecidos son por haber recibido tanta prueba. Vamos a leerlo, porque esta porción bíblica es lo que le llama a él, le pone el apodo Tomás el incrédulo. ¿Sí? Pero Tomás, están todos conmigo en Juan capítulo 20, versículos 24 al 30, ¿verdad? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llega Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino un creyente. Entonces Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. ¿Qué aprendemos? Si Jesucristo es Dios, si es una divinidad, si es Dios aquí encarnado caminando sobre esta tierra, pero no vas a poder explicárselo con teoría o teología a ciertas personas hasta que vivan su experiencia y por ellos mismos van a llegar a decir, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta es la lección aquí de la divinidad, donde tú entiendes que sí, exactamente lo que acabas de decir, Luis, que la persona tiene que vivirlo, pasarlo, sufrirlo. O sea, los bienaventurados somos nosotros porque no lo vimos y creemos. Exactamente, porque no lo vimos y creemos. Sí, ciegamente y confías totalmente en las promesas que Él tiene escritas, exactamente. En una palabra que le di a un hombre en una iglesia, recuerdo, estaba orando por él y Dios trajo palabra, acaba de terminar un sermón. De repente el hombre se veía muy normal. Pero le dije, de repente Dios trajo palabra profética, así como lo trae en ocasiones en tu ministerio, cuando ministramos. Y le digo al hombre, has tenido una pregunta en tu mente toda tu vida. Y esa pregunta es, ¿por qué he visto tanto pecado? El momento que dije eso se soltó llorando. Ha visto pecado de todo tipo, has destrozado vidas a derecha e izquierda. Has dañado vidas psicológicamente, has dañado vidas físicamente, has dañado vidas emocionalmente. Y una pregunta que hay en ti es, ¿por qué Dios me has permitido ver tanto pecado? Dios te va a responder esa pregunta el día de hoy. Y esa respuesta es, porque Dios sabía lo duro que era tu corazón y con palabras suavecitas tú no ibas a entender. Es lo mismo que está sucediendo aquí con Tomás. Se le tiene que aparecer. Así como Dios también, al dar consejería a algunas personas o al querer ayudar a algunas personas, Dios también me ha dicho, Adrián, estoy tratando con él, no me estorbes. O te quitas o te quito. Pero Dios tenía que tratar con Tomás. El propósito del libro, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces en Juan capítulo 20, versículos 24 al 28, toda esta gama de 5 porciones bíblicas, es la fuente del apodo desafortunado que se le da a Tomás, que es Tomás el incrédulo. Tomás no estaba presente cuando Jesús entró por la puerta. Hace una demanda exagerada de pruebas antes de creer, insistiendo en pruebas razonables. No puedes discutir con gente que está queriendo razonar la palabra de Dios. No puedes argumentar con gente que quiere razonarte teología tras teología, porción bíblica tras porción. No puedes razonar con ellos. ¿Por qué? Porque tienen que tener su vivencia. ¿Sí? Jesús atraviesa una barrera física para parecerse, y Tomás entonces humildemente confiesa que Jesús es Dios.
Estamos hermanos, soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Finalizamos aquí nuestra primera parte. Queremos dividir las secciones para poder tener porciones más cortas. Estamos estudiando la doctrina de la divinidad, en específico la doctrina de la divinidad de Jesucristo. Regresamos después de este receso. Soy el doctor Adrián Nájera. Pueden comunicarse con nosotros a través del número que tienen en pantalla, 469-628-9291, o el sitio web que tienen en pantalla, www.dtuniversity.org. Dios me los bendiga. Regresamos en unos minutitos.